Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Hernández Picasso Hugo Jesús de la clase de dictamen a los estados financieros del grupo 2866, con el profesor Argenis Iván Mejía Echeverría. El tema para mi trabajo serán los fundamentos de costos. Fundamentos. Los costos de adquisición o fabricación de bienes y o prestación de servicios se fundamentan en la naturaleza del ente económico, en la planificación de las actividades operativas, en las características de los productos y en los procesos y procedimientos empleados en la producción. Los procesos para llevar a cabo estos costos deben ser ejecutados para la prestación de los servicios o la adquisición y o fabricación de bienes materiales, igual que los procedimientos que se aplican en cada caso. Estos constituyen factores que influyen en la causación, acumulación y asignación de los costos. Al tiempo que intervienen en la operación, integran la cadena de costeo, puesto que la manera como se tenga organizada la división de trabajo, tanto manual como mecánico o automatizado, pueden ocasionar mayor o menor tiempo de procesamiento. Técnicas. Las técnicas de costos se refieren a la manera como se recoleccionan, clasifican, computan, registran, acumulan, asignan e informan los datos de las operaciones que ejecutan en un ente económico en la elaboración de sus productos. Por tanto, además de conocer la esencia de los productos, objeto de fabricación y costeo, debe tenerse conocimiento acerca de las clases de materias primas, materiales y demás insumos que se necesitan y las formas como los mismos son transformados o modificados e incorporados a los productos finales. También debe tenerse información sobre las clases y calidades de trabajo humano necesario para la adecuada conservación de aquellos en productos de óptima calidad. Y por su parte debe tenerse claridad sobre las tareas, actividades y procesos que se realizan, así como los equipos y maquinarias que intervienen en los diferentes procesos o etapas del ciclo de fabricación, puesto que cada entidad tiene una forma particular de elaborar los bienes o prestar los servicios que ponen a disposición de su mercado de clientes. Eso significa que las técnicas de costeo tienen que responder objetivamente y sincronizarse con las condiciones de fabricación que se encuentran en funcionamiento en un ente económico, puesto que en el mismo sentido en que los materiales y materias primas, el trabajo humano y los demás recursos económicos se integran y conforman los productos elaborados, con sus respectivas especificaciones y características particularidades. Los valores monetarios de cada elemento se clasifican, registran, acumulan, asignan e integran los costos de dichos productos. Esta es una forma muy utilizada de cuantificar y reconocer el valor agregado que se conforma a través de la operación y la gestión empresarial. Elementos del costo. Algunos de los elementos del sistema de costos arriba mencionados coinciden con los elementos del costo de producción, puesto que una cosa es el sistema y por otra parte se encuentran los costos de estos últimos. Por tanto, no debe existir confusión entre los elementos del sistema y los elementos del costo, a pesar de la existencia de componentes comunes en ambos que son fácilmente identificables. Los recursos que se consumen, emplean o utilizan en la elaboración de productos en los que se origina y fundamenta la causación, acumulación y asignación de los costos, se conocen como elementos del costo, los cuales son tres: materia prima y o materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. El primer elemento es materias primas y materiales. Estos se conocen como materias primas los elementos utilizados en la fabricación o producción de bienes, que son sometidos a uno o varios procesos de transformación. Al término de los mismos dan origen a algunos productos
o bienes totalmente diferentes de aquellos insumos originales que en muchos casos y a simple vista no es posible identificar los materiales con los cuales han sido elaborados, mientras que se consideran materiales directos a todos aquellos objetos o recursos que tienen características de identificarse con los productos finales, puesto que en contraposición a las materias primas se pueden ver, palpar y conservan sus propiedades básicas, y se asemejan a aquellas en que tienen valores significativos en la composición de los costos de los productos, objeto de fabricación y en relación con los demás insumos utilizados en la elaboración de dichos productos. Dada la importancia de este elemento con respecto a la inversión económica que representa en la mayoría de los casos, se hace necesario establecer mecanismos y procedimientos relacionados con su conservación, disposición y control, los cuales pueden implicar que los pedidos se hagan en el momento justo y en cantidades adecuadas con el fin de no mantener ni financiar inventarios excesivos y a la vez evitar quedarse sin existencias de materiales con las consecuencias negativas que fallas como estas pueden ocasionar, como por ejemplo parálisis de la producción, incumplimiento con los clientes o pérdidas de mercados. Otro podría ser que en el mercado de proveedores se hagan las indagaciones, cotizaciones y diligencias que sean necesarias, con la finalidad de obtener los costos más bajos, excelente calidad y otros mejores servicios asociados a las compras. El siguiente elemento es la mano de obra. Constituyen mano de obra directa los sueldos de los trabajadores por el tiempo en que estos estén vinculados a las labores propias de transformación o modificación de las materias primas o los materiales directos utilizados en la elaboración de productos e identificables, con un lote de producción u orden de fabricación individualmente determinado o con un proceso de producción específico. Además, cargos y pagos laborales que no reúnan los requisitos indicados en los términos anteriores, es decir, aquellos que no puedan atribuirse a ningún lote o proceso de producción en particular. Se clasifican en un concepto de costos indirectos conocido como mano de obra indirecta. Para establecer y mantener controles adecuados sobre los labores de las personas directamente vinculadas a las funciones de producción, existen diversos mecanismos, tales como las tarjetas o fichas de tiempo, los sistemas computarizados y diversos dispositivos que coayudan con el registro del tiempo del empleado en cada una de las actividades que ejecuta el personal que trabaja ejecutando funciones de producción, independientemente del grado de automatización con que cuenta una entidad. Todos los mecanismos de control disponibles en este sentido tienen en común la finalidad de anotar estricta, objetiva y sistemáticamente el tiempo de trabajo directo realizado por cada operario en la ejecución de los procesos, actividades y tareas que intervienen en la elaboración de los productos. El último elemento son los costos indirectos, conocidos entre otras denominaciones con las cargas fabril, costos indirectos de fabricación, gastos generales de fabricación o gastos de manufacturera. Estos incluyen una variedad de conceptos que junto con las distintas formas o bases que existen para cuantificarlos y asignarlos a los productos, hacen que este tercer elemento del costo termine siendo más complejo que los anteriores, cuya importancia y contribución en la valoración de los productos está altamente influenciada por factores como el tamaño de la estructura utilizada en la producción, por su organización operativa y funcional, y por mayor o menor grado de mecanización y automatización existente en el ente económico.
Los costos indirectos se causan por la inevitable utilización de una variada cantidad de recursos que participan o concurren en los procesos y etapas de producción, entre los cuales se encuentran los consumos de suministros y materiales indirectos, empleos de trabajadores no directos, usos de instalaciones, equipos y diversos servicios internos y externos, todos los cuales son necesarios para realizar labores, actividades y procesos vinculados a las funciones de producción, los cuales tienen en común la característica de que ninguno de los mismos se puede identificar de manera específica con los procesos de fabricación propiamente dichos ni con los productos elaborados. El registro o la causación de los costos indirectos, en la medida en que los mismos son reconocidos, se conoce como acumulación, y posterior distribución que puede hacerse a través de uno o varios procesos de prorrateos. Se conoce como asignación, para lo cual utilizan varias bases según la relación del concepto de costo con los productos o con los procesos de producción. Quizás la manera más sencilla y práctica conocida de acumular los costos indirectos es aquella mediante la cual se crea una cuenta auxiliar para cada concepto, con la finalidad de sumar los valores cargados a todas las cuentas auxiliares para obtener el valor de la cuenta principal. Ahora que tenemos un poco de la teoría de los fundamentos de los costos, antes de continuar con el caso práctico, veremos unos conceptos que nos ayudarán a entender mejor lo que se nos pide en la práctica. El primero es el costo primo, que nos dice que estos varían según a lo que se dedique la empresa, ya que en las empresas cuya actividad ordinaria se basa en los servicios y no se utilizan los costos directos de materias primas. Costo de conversión. Estos costos se definen como aquellos que se originan luego de transformar las materias primas con un estado de origen a un producto ya elaborado. En sí, estos costos se constituyen principalmente de dos partes: la mano de obra y aquello que esté relacionado con el proceso de transformación y fabricación, es decir, que la mano de obra está implicada directamente en este proceso. Así, al final del proceso podremos obtener un costo total. El siguiente punto son los costos incurridos. Estos son un gasto que hizo la compañía durante sus actividades comerciales. Estos se registran como pasivo en el balance de la organización hasta el momento que se pague. Es un costo real por el cual la empresa se hace responsable de finiquitar. Cuando el contador o administrador realiza sus ajustes, ya define todo lo relacionado con lo que es el costo incurrido. Costo de producción. Un término utilizado para referir el total de costo de materiales, fabricación y otros procesos empleados en la producción de una mercancía vendida en un mercado local o en otro país, junto con la asignación apropiada de gastos administrativos y generales. El costo unitario es el valor que cuesta producir, almacenar y vender una sola unidad de un producto o servicio. En este costo unitario deberán ir incluidos los costos fijos y los costos variables. El costo de ventas es el valor que le cuesta a una empresa producir o adquirir los artículos o servicios que vende. Este costo se calcula por periodos. Los gastos que se incluyen en el costo de ventas son la compra de materia prima, tecnología, el pago de salarios, los fletes y el suministro de servicios. El precio de venta es la cantidad que establece un vendedor para la adquisición de los bienes o servicios que ofrece por parte del comprador. Este monto representa el valor económico que tienen los bienes en el mercado y que se intercambian en una operación comercial. Y por último tenemos la utilidad. La utilidad es la ganancia o beneficio que resulta de los estados financieros finales de una empresa y de los costos incurridos en el camino, es decir, es la suma que se consigue de la resta de los costos de fabricación o comercialización
a los ingresos del negocio o la venta. Y por último tengo mis bibliografías. Continuaremos con el caso práctico, que es una práctica sencilla de los primeros pasos en unos movimientos que se hacen en producción. Nos dice que la compañía México 2021 S.A. presenta los siguientes movimientos en producción. En materia prima directa tuvimos 400.321.54. En sueldos de obreros tuvimos 789.021.57. En energía eléctrica 54.987.24. En sueldos de supervisor de producción 23.057.01. En los combustibles tuvimos 49.870.24. En los materiales indirectos tuvimos 75.365.21. En inventario inicial de producción en proceso no tuvimos. Inventario final de producción en procesos fueron 57.405.92. El inventario inicial de artículos terminados, en este caso no tenemos. Y el inventario final de artículos terminados fueron 72.554.71. También nos dice que las unidades recibidas en producción fueron 98.714. Las unidades vendidas fueron 93.350 con un porcentaje de utilidad del 37%. La práctica nos pide calcular lo siguiente: el costo primo, el costo de conversión, los costos incurridos del periodo, el costo de producción o fabricación, costo unitario, costo de ventas, el precio de venta, el importe total de las ventas y la utilidad. Estos son los conceptos que manejamos en la presentación previa. Aquí tenemos nuestras cédulas para la resolución de lo que nos pide la práctica. Lo primero que nos pide es el costo primo, y la fórmula para calcular el costo primo es la materia prima directa más la mano de obra directa, que estas cantidades las tenemos en la redacción. El resultado de la suma nos da 1.189.343.11. Ese es el total de nuestro costo primo. Ahora, continuamos con el costo de conversión, que nos dice que es la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, que son 789.021.57 más 279.70. El total de estas sumas son 992.301.27 y este es nuestro costo de conversión. Entonces, hasta aquí llevamos ya 2 puntos realizados. El siguiente son los costos incurridos del periodo, que la fórmula nos dice que es el costo primo más los costos indirectos de fabricación, que el costo primo es lo que calculamos en la primera cédula y aquí tenemos sería la suma del 1.189.343.11 más los 279.70. Esto nos da un costo incurrido de 1.392.622.81. El siguiente punto que nos piden es el costo de producción. Este se calcula sumando el inventario inicial de producción en proceso más el costo incurrido menos el inventario final de producción en proceso. Como recordamos en la redacción, no tuvimos inventario inicial, así que le sumamos el costo incurrido, que fue el que calculamos en la cédula anterior, menos el inventario final de producción en proceso, que igual está en la redacción.
El resultado de esta resta nos da 1.335.216.89. Ese es el total de nuestro costo de producción. El siguiente punto que nos pide es calcular el costo unitario. Que el costo unitario nos dice que son los costos de producción entre las unidades recibidas en producción. El costo de producción es la cédula anterior que hicimos, que nos dio este resultado, entre las unidades recibidas a producción que está en la redacción, y nos da un costo unitario de 13.53 pesos. El siguiente punto a realizar son los costos de ventas. Los costos de ventas nos dice que se calculan sumando el inventario inicial de artículos terminados, que como recordamos en la redacción nos dice que no hubo, más el costo de producción, que este lo sacamos de la cédula de costo de producción, y lo restamos los inventarios finales de artículos terminados, que esta cantidad nos la dan en la redacción de la práctica, y el total de esto, que es 1.262.662.18, es nuestro costo de ventas. El siguiente punto que nos piden calcular es el precio de venta del artículo. Entonces nos dice la fórmula que es el costo unitario por 1 más el porcentaje de utilidad. Entonces el costo unitario fue lo que nos dio el resultado de la cédula anterior por el 1 más el 1.37, que sería 1 más el porcentaje de utilidad, que este también nos la dan en la redacción. El resultado de este nos da 18.53 pesos, que este es el precio unitario al que se va a vender cada producto. El siguiente punto que nos pide calcular es el importe total de las ventas. Y aquí, en esta cédula, nos dice que la fórmula son las unidades vendidas, que esto nos lo dan en la redacción. Aquí está, unidades vendidas, 93.350. Por el precio unitario de venta, que esto lo calculamos en la cédula anterior y nos da un total de 1.729.848. Y por último, después de haber calculado todos estos procesos, podremos pasar a calcular la utilidad. Y nos dice que la utilidad son los ingresos por venta menos el costos de venta. Los ingresos por venta los calculamos en la cédula anterior, que son 1.729.848.05, y esto va a ser menos el costo de ventas. Que el costo de ventas lo habíamos calculado aquí, que es 1.262.662.18. El resultado de esta operación son 467.185.87, y esta es nuestra utilidad. Bueno, de mi parte ha sido todo. Espero y les sirva esta información. Gracias.